Una de las leyes más importantes dentro del electromagnetismo es la que denominamos como ley de Coulomb en honor a quien la propuso. En esta ley lo que tratamos de identificar es el tipo de fuerza que se genera entre dos cargas. Es muy común suponer que estas cargas son de tipo puntual, es decir, que no tienen un volumen y entonces su representación se puede simplificar bastante. Observemos entonces esta imagen para tratar de identificar la notación con la que vamos a trabajar a partir de este momento y en la cual vamos a estar asociando cargas y fuerzas. Como podemos identificar o notar en esta imagen, R sigue siendo el vector o la distancia que va a existir entre dos cargas. Podemos tener cargas positivas o negativas y el efecto entonces, como mencionábamos antes, pues va a variar si hablamos de fuerzas. Como podemos notar, cada una de las cargas las representamos con una letra Q y un subíndice. Ese subíndice pues simplemente va a ser un número o puede ser también una letra y nos sirve para diferenciar todas las cargas que estén involucradas en este proceso. Cuando yo comienzo a estudiar la ley de Coulomb, es importante recordar de la tercera ley de Newton que las fuerzas siempre van a aparecer en pares. Lo único que cambia entre las dos fuerzas que vamos a calcular pues es el sentido en el cual se estén aplicando. Y aquí ya sabemos que la convención tendrá que estar si son cargas del mismo signo, por ejemplo, dos cargas positivas, entonces la fuerza que van a sentir una sobre la otra es una fuerza que se llama de repulsión. Si por el contrario tengo una positiva y una negativa, lo que estas dos cargas experimentan será una fuerza de atracción. Y esto nos sirve para la representación gráfica. Como podemos notar, aquí dice, tengo en el primer caso dos cargas positivas, Q1 y Q2, separadas a una distancia R. Y aquí el vector que está dibujado hacia la izquierda o con sentido hacia la izquierda, se dice que o se le llama F2 sobre 1. La notación más común o más simple es F21, en la cual yo tengo que fijar que ahora tengo dos subíndices. El primero de ellos, el 2, me implica o me denomina quién está ejerciendo la fuerza, que en este caso es la carga 2, y el segundo subíndice es a quién se la está imprimiendo, que sería la carga 1. Si me voy del lado derecho, ahora tengo F1 sobre 2 y entonces me refiero a la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Y entonces ahora, como podemos notar, estamos ya escribiendo todo en términos de vectores. Si lo graficamos o lo dibujamos como en esta imagen, uno va hacia la izquierda y otro va hacia la derecha, pero la magnitud de 2, 1 es igual a la magnitud de la fuerza 1, 2, por lo que habíamos mencionado previamente. Y algo similar ocurre cuando tengo dos cargas negativas. Sigue siendo la misma notación, fuerza 2, 1, y en este otro caso F1, 2, refiriéndonos a quién aplica la fuerza sobre quién, pero también se mantiene el hecho de que otra vez la magnitud de dichos vectores se mantiene igual, solamente cambia otra vez el sentido de las flechitas que estamos dibujando. Cuando ahora trabajamos, por ejemplo, con cargas de diferente signo, ahora se tienen que dibujar ambas hacia el centro o bien apuntando a la dirección hacia la otra carga que está involucrada. La notación es la misma, F21, F12. Lo que cambia ahora es la representación o el dibujo. Y entonces aquí, a pesar de que otra vez se mantiene que la magnitud es la misma, si yo lo escribo vectorialmente, pues entonces la componente que tenga a lo largo, por ejemplo, del eje X, en un caso tendrá que ser positiva y en el otro caso tendrá que ser negativa. Esta es la notación que vamos a representar o utilizar a partir de ahora. Y entonces se dice que esta ley de Coulomb se puede identificar con este enunciado. Lo leemos y dice que entre dos cargas que se encuentran en reposo aparecerá una fuerza que es directamente proporcional al producto de las cargas. Vamos a escribirlo aquí arriba.
Entonces, esto en fórmula matemática dice que es proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto expresado matemáticamente sería algo como esto. Este factor alfa pues nos dice que son proporcionales, pero no son iguales porque nos hace falta aquí algo más para pasar ahora a un símbolo de igualdad. Y eso que nos hace falta es lo que denominamos como constante de Coulomb. Esta constante fue encontrada experimentalmente en el sistema internacional, que es el que vamos a estar trabajando mucho más frecuentemente. Tiene un valor de 8.99 por 10 a la 9 Newton metro Coulomb sobre Coulomb cuadrado. Pero cuando trabajamos también, por ejemplo, en lo que es el sistema CGS o bien cuando trabajo con algunos materiales que tienen permitividad diferente a epsilon 0, es decir, que no es el vacío, pues entonces tendremos que utilizar una expresión como esta. Por el momento vamos a tomar este valor como una constante para el valor de K y entonces ahora sí la constante de proporcionalidad desaparece y cambiamos ahora por el signo igual. Y entonces la ley de Coulomb nos dice que la fuerza que se ejerce entre dos partículas cargadas y que además están en reposo es igual a esta constante K por el producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que se encuentran separadas estas cargas y al cuadrado. Recordemos que en realidad la fuerza pues se dice que es un vector. Entonces de manera formal lo que estamos calculando es la magnitud de dicho vector. El signo de las fuerzas nosotros lo tenemos que estudiar o comprender del fenómeno que vamos a estudiar, del experimento y de observar si ambas cargas son positivas o negativas. Y entonces por ello resulta mucho más conveniente utilizar aquí la magnitud de los vectores y el valor absoluto del producto de las cargas. Y al final nosotros identificamos si es fuerza de atracción o de repulsión y le damos el signo correcto. Observemos entonces ahora cómo se aplica esta ecuación en ejemplos que son bastante simples. Por ejemplo, aquí se menciona que queremos calcular lo que es la fuerza eléctrica que ejerce ahora un electrón y un protón que se encuentran como parte de un átomo de hidrógeno. La información que nos da el problema es que la distancia que los separa tiene que ver con el radio del átomo de hidrógeno y tiene que ver con o igual a 0.053 nanómetros y que la carga del electrón, pues ya la habíamos mencionado previamente, está dada por menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y por otro lado, pues la carga del protón es la misma que del electrón, pero con un signo positivo. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este ejercicio? Pues es proceder a aplicar la ecuación que vimos previamente. Dijimos que la ecuación se puede escribir como la fuerza, o si nos olvidamos por un momento de que es vectorial y que solo voy a calcular magnitudes y siempre y cuando no nos provoque ninguna confusión, esta es nuestra expresión. Y lo único que procede entonces es sustituir los valores que nos está dando nuestro problema. Primera recomendación importante para resolver ejercicios es que siempre debemos de convertir nuestras mediciones a las unidades que se tienen aquí planteadas dentro de la ecuación. Entonces siempre debemos convertir a metros y a coulombs. Si por ejemplo aquí lo tengo expresado en nanómetros y entonces pues es la unidad que debo de realizar la conversión primero para que entonces solamente me enfoque en sustituir los valores. Recordamos que entonces cuando tenemos nosotros nanómetros tenemos un valor de multiplicado que nos dice que es en notación científica que este prefijo es igual a por 10 a la menos 9. Entonces hago esa conversión primero, siempre verifico que mis datos estén en metros y en coulombs y simplemente procedo a sustituir dentro de mi expresión.
Aquí la constante K le estamos aproximando a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces lo sustituimos. La carga del electrón por la carga del protón es la misma carga, entonces elevada al cuadrado, y la distancia ya la tenemos en metros. Esto es importante que siempre lo verifiquemos, que estén las unidades correctas, porque de lo contrario mi operación o mi resultado va a ser erróneo. Y entonces puedo notar ahora que en cuanto a unidades, si yo multiplico, ahora tengo aquí por ejemplo newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. Este coulomb al elevarse al cuadrado se va a dividir con este otro, me da la unidad, y lo mismo va a ocurrir con el metro cuadrado del numerador y del denominador. Y eso quiere decir que mi resultado va a estar expresado en newtons, que era algo de esperarse porque estamos calculando fuerzas. Entonces solamente resta sustituir en la expresión, utilizamos por ejemplo nuestra calculadora, hacemos la operación y encontramos nuestro resultado. En este caso pueden notar que consideramos el valor absoluto del producto de las cargas por lo que mencionamos previamente, y ya nosotros tenemos que estudiar el caso desde el punto de vista físico para entonces intuir qué tipo de fuerza tengo, si es de atracción o de repulsión. En este caso, como el protón tiene carga positiva y el electrón carga negativa, entonces podemos inferir que la fuerza que se tiene es una fuerza de atracción. Lo último que resta en este tipo de ejercicios pues es realizar, como decíamos, el dibujo o el esquema para poder comprender la física del problema, y en ese sentido pues tenemos que dibujar únicamente, vamos a llamarle carga 1, carga 2, la línea que las une será entonces ahora nuestro eje de referencia, que puede ser por ejemplo el eje X, y entonces debemos de dibujar sobre esta misma las fuerzas. Como dijimos que es una fuerza de atracción, entonces tendrá que ser una fuerza dirigida de una carga hacia otra. La magnitud ya la encontramos y entonces este vector azul que acabo de dibujar sería la fuerza que llamamos ahora 2, 1, y esta otra la fuerza 1, 2, que en magnitud ambas coinciden con este valor. Si yo ya quiero escribir estos resultados desde el punto de vista vectorial, lo que tengo que hacer entonces es escribir a ambas ahora ya como fuerzas y con sus componentes. Como en este caso son solo dos cargas, son puntuales y entonces las puedo situar a propósito, vamos a decirlo de esta manera, sobre uno de los ejes, que es el eje X. Entonces toda la magnitud que ya calculamos, que le llamamos F, se encontrará, por ejemplo, a lo largo del eje X positivo, y en Y tendremos 0. Y por otro lado, la fuerza 1, 2, la única diferencia pues es que tendrá que alterarse por un signo menos. Y entonces de esta manera ya tenemos calculado lo que son las fuerzas, pero desde el punto de vista incluso vectorial. Aquí anoté la n solamente para indicar las unidades de newtons, que es en lo que expresamos las fuerzas. Entonces, como podemos observar, no basta simplemente con sustituir los valores y realizar el producto. Debemos de comprender la física, saber si es una fuerza de atracción o de repulsión, y posteriormente realizar el dibujo o la gráfica de manera mucho más precisa. Y si el problema incluso lo llega a requerir, pues también explicarlo o escribirlo también de forma vectorial. Entonces, de esta manera, pues tenemos un ejercicio sencillo, pero bastante completo referente a lo que es la ley de Coulomb. Veamos un ejemplo más, y entonces en este ejemplo lo que se dice es que nos pide calcular la fuerza que una carga Q2, vamos a anotar aquí los datos, Q2 igual a menos 100 nanocoulombs, va a ejercer sobre otra carga, aquí llamada Q1, igual a 200 nanocoulombs, y que además están separadas por una distancia de 5 centímetros. Lo que les mencionaba previamente, debemos verificar que las cargas y la distancia, si es que son los datos que nos da el problema, se encuentren ahora expresados, pero en unidades de
coulombs y de metros. Entonces, por ejemplo, los metros ahora expresados en centímetros tendríamos que hacer la siguiente operación. Entonces procedemos a transformar ahora sí las unidades a coulomb y a metros. Notemos que la expresión o el prefijo nano lo podemos sustituir por 10 a la menos 7 en ambos casos y entonces tengo el primer paso ya realizado tanto para las cargas como para la distancia. Y como ya tengo las unidades correctas según la fórmula que me menciona la ley de Coulomb, pues basta entonces con sustituir dichos valores y utilizamos nuevamente el valor de K igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces, otra vez es un caso bastante similar al anterior. Tenemos las dos cargas, realizamos la sustitución de las cargas, la distancia y la constante para obtener entonces el valor de la fuerza que ejerce una carga sobre la otra. Nuevamente es importante decir que yo puedo dibujar, por ejemplo, a Q2 y a Q1 de esta manera. Ahora mi sistema de referencia lo puedo citar, por ejemplo, así, las dos cargas sobre esa línea. No importa si las cargas están, por ejemplo, horizontales o verticales o en diagonal, el efecto es exactamente el mismo, solamente que esto se puede hacer debido a que yo soy quien sitúa mi sistema de referencia. Si yo lo hago de esta manera, entonces puedo simplificar mucho la matemática y bastará entonces para completar este ejercicio con dibujar ahora los vectores de fuerza. Nuevamente una carga es positiva, la otra es carga negativa y entonces pues sigue siendo una fuerza de atracción entre ambas cargas. Entonces nuevamente es algo similar al caso anterior. Como les digo, lo importante es que notemos que el eje del sistema de referencia al ser dependiente de quien realice el ejercicio, pues puede ser inclinado, horizontal, vertical y el resultado es exactamente el mismo porque estamos solamente, como lo podemos notar aquí, o podemos decir que estamos en una dimensión y esa dimensión yo la estoy especificando en cualquiera de los ejes de referencia. La notación sigue siendo, ahora sería 1, 2, F2, 1, son estos vectores y entonces este es el primer acercamiento a los ejercicios relacionados con lo que es la ley de Coulomb.